Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Pues antes de Hola, comenzar. hola, sí, buenas noches. Hola. Sí, está todo bien, se escucha el audio, ¿verdad? Fuerte y claro, sí. Listo, ok. Esperemos un minuto para empezar. Hola, hola. Bueno, sí me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, de a poco me imagino que algunos se van integrando. Es importante la puntualidad tanto de nosotros como organizadores de este evento como de nuestro exponente, ¿no? Debido al tiempo que tiene limitado, que lo sabemos. En base a eso, pues, quien les habla, el doctor Jackson Flores, médico familiar de la ciudad de Manta, coordinador del Centro de Estudios Médicos Isaías Flores, SAS, del cual pues les damos cordialmente la bienvenida a los que se vayan a sumar a este tipo de evento académico. Pues bien, agradezco y le doy la bienvenida a todos, agradezco al doctor José Luis Anchundia, un gran amigo, el cual nos va a brindar una charla magistral, del cual pues el doctor es médico cirujano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, gastroenterólogo endoscopista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su pasantía la hizo en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es máster en hepatología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una certificación en lo que es cápsula endoscópica en Pamplona. Actualmente, pues, labora en lo que es el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, también en la Clínica del Sol, en la Clínica del Sol, eh, también en lo que es el Sistema Médicos San Francisco. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, al cual le doy una cordial bienvenida, doctor. Por favor, puede compartir. Listo, vamos a ver. No sé si se veía la imagen compartida. Sí, mi estimado doctor, sí, estamos bien. Perfecto, entonces voy a esperar un par de minutos para ver si comenzamos la exposición y así nos damos un poquito de tiempo. Yo realmente agradezco Sí, igual la esperemos. invitación. Sí, sí, siga, doctor. Sí, yo igual esto voy a hacer un preámbulo, igual vamos a esperar un poquito de tiempo, a ver si en unos 3 4 minutos comenzamos, pero igual agradezco la invitación del doctor Jackson, Flores, igual colega y amigo de universitario. Realmente siempre es ponderable tratar de reunirnos
Yo sé que por ahí el tiempo para todos es muy corto por diferentes actividades y obviamente que el contacto de hacer estas charlas de manera presencial también es más. Realmente que la modalidad virtual realmente me parece que es bastante buena porque nos permite a nosotros estar conectados en diferentes lugares y obviamente el objetivo es tratar de compartir conocimientos con los diferentes médicos del primer nivel de atención y médicos afines, obviamente, a la especialidad o a temas relevantes en el día a día que uno trata de llevarlos con los pacientes, ¿no? Pues bueno, con este plan igual vamos a esperar unos minutos y vamos a tratar de, obviamente, abarcar el tema que está relacionado con la parte del tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Sí, a manera de publicidad, les comento que tenemos algunos proyectos. De hecho, en la actualidad tenemos un proyecto muy importante que empezaremos el 6 de febrero, que es un curso básico de ecografía, el cual es un poco complicado hacerlo acá en Manta por el tema de cuestiones de recursos. Sabemos que el país está en una situación bastante complicada, entonces están haciendo en Quito, Guayaquil, en otras provincias, pero en base al esfuerzo que está haciendo esta organización, que es el Centro de Estudios Médicos Isaías Flores, SAS, pues tenemos esa alternativa. Se pueden inscribir hasta el 1, justamente el 1 de febrero, cierran las inscripciones. Tenemos más eventos, ¿no? Queremos que también con la Sociedad de Gastroenterología entablar en conversaciones para hacer otros tipos de cursos y eventos académicos que sirvan a nuestros colegas para el beneficio de sus pacientes. Sabemos que la situación económica de nuestro país está complicada, pero haciendo un esfuerzo se puede hacer una buena academia, que es lo que queremos en nuestra provincia, ¿no? Y no depender siempre de otras provincias, sino nosotros ser los emprendedores. Es importante esa parte. Bueno, ya tenemos 9 participantes. Eh, bueno, a manera de publicidad nuevamente, les hago una publicidad. La idea de, bueno, doctor, que nos está colaborando ahora, la idea de estas charlas es hacerla todo el año, ¿no? Vamos a hacer simultáneas charlas en algunas especialidades de las cuales, pues, eh, aceptamos sugerencias, porque tengo ya un programa de estos tipos de eventos de charlas, en los cuales vamos a tener también un congreso muy importante, al cual queremos que forme parte, obviamente, pues, doctor José Luis Anchundia. Va a ser un congreso de emergencias. Obviamente, pues en la parte de gastroenterología habrán emergencias importantes, ¿no? Vamos a tener emergencias donde vamos a tener prácticas de la emergencia, ECOFAS, vamos a tener lo que es intubación.
vamos a tener también lo que es RCP, entre otros proyectos. Lo importante es que sigamos con este tipo de iniciativa académica que está ofertando esta organización y podamos sumarnos. Todos los que podamos sumarnos, todo lo académico que se pueda sumar para este tipo de eventos, siempre es bienvenido para nosotros. Yo creo que en honor al tiempo y en en la capacidad que usted tiene para darnos la oportunidad de escuchar su charla, yo creo que sí ya deberíamos empezar. ¿Lo has visto? Que bueno, igual, gracias obviamente de nuevo por la invitación. Vamos a ir a abarcar el tema del tratamiento del Helicobacter pylori, que probablemente es uno de los temas que dentro de gastroenterología y dentro del primer contacto que realiza el paciente con el médico, es decir, el primer nivel de atención, es bastante común tenerlo, ¿no? Entonces vamos a hacer este preámbulo. Ya Jackson me presentó, pues bueno, yo soy el doctor José Anchundia Pico, gastroenterólogo endoscopista. Actualmente laboro en un hospital de especialidades en Puerto Viejo. Vamos a hacer un preámbulo y obviamente vamos a comenzar luego ya con las perlas en relación a la parte del tratamiento y al final cerraremos con preguntas relacionadas con la parte del público, ¿no? Eh, Básicamente, tenemos que, ¿por qué siempre nosotros hablamos del Helicobacter pylori? Porque probablemente es uno de los temas que siempre se tocan en congresos y se seguirán tocando, porque obviamente el Helicobacter pylori es eh, la infección sería por el Helicobacter pylori o la enfermedad relacionada a este patógeno sigue siendo muy prevalente. A pesar de que es verdad que en muchas áreas donde la infección está disminuyendo, hay lugares donde igual el porcentaje sigue siendo muy alto, ¿no? Esta es una distribución del 2017 en la cual enmarca a los países en rojo, en la cual la prevalencia está por encima del 70%. Ahí está nuestro país, Ecuador. De hecho, hay zonas en el país, zonas rurales, que están por encima del 70% como tal, ¿no? En comparación con otras zonas en las cuales están menos del 40%, y inclusive hay menos reporte de Helicobacter pylori por debajo del 10% en zonas de Australia o en zonas de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente que todavía sigue siendo una enfermedad de muy alta incidencia en países, sobre todo en vías de desarrollo, y por eso es muy importante tocarla en relación a nuestro país, ¿no? A partir de aquello, pues vamos a iniciar este tema, ¿no? Ciertos datos que ustedes deben recordar del Helicobacter pylori es obviamente que es una bacteria que fue descubierta en 1983 por Barry James Marshall y John Robin Warren. De hecho, ellos por este descubrimiento fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, ya que era antes de ese tiempo improbable que una bacteria pueda sobrevivir al medio ácido. Por lo tanto, obviamente, se demuestra que esta bacteria no solo sobrevive a un medio ácido, sino que también es un carcinógeno que es catalogado como tal por la OMS, ¿no? Hay ciertas características muy importantes, que hay cepas de Helicobacter pylori, obviamente, que son portadoras de genes de virulencia, es decir, hay cepas que son mucho más virulentas que otras, pero solo el 10 al 20% de los pacientes desarrollan enfermedades graves, es decir, que pueden tener mucha virulencia el Helicobacter pylori, pero hay otros factores que dependen del huésped, que pueden desarrollar tal vez en una úlcera gástrica o tal vez en desencadenar un cáncer gástrico como tal, ¿no? Por lo tanto, y este concepto es muy importante, la mayoría de los pacientes, entre el 80 y el 90%, permanecerán asintomáticos una gran parte de su vida, ¿no? Muchos de los pacientes llegarán con síntomas clínicos después de pasar un periodo muy largo de, de no portar ningún síntoma, es decir, asintomáticos como tales, ¿no? Y la tercera característica que es muy importante y básica para la parte del tratamiento es que ustedes recordar que existe una variabilidad de las cepas en relación a la distribución geográfica, que implica la resistencia, los factores de huésped y resistencia microbiana, ¿no? Esta variabilidad, obviamente, que nos hace pensar de que en este gráfico publicado por María Alexandre en el 2021, destaca que existen diferentes genotipos de Helicobacter pylori que lo hacen diferente tipo de infección y obviamente que diferente tipo de tratamiento. Habrán genes que serán propios, por ejemplo, de una cepa en Francia e Italia, otros en Sudamérica tendremos esta cepa, de los que obviamente se han estudiado, ¿no? Y hay un montón de diferencias de genes. Ustedes ven en este gráfico que hay
diferentes secuencias de combinación en genotipo, que obviamente que lo hace diferente la posibilidad de que un paciente vaya a desarrollar atrofia, metaplasia, cáncer gástrico, sea sintomático, no sintomático. Y esto es muy importante para que ustedes entiendan que por más fácil que se vea el panorama en relación al tratamiento del Helicobacter pylori, porque puede ser una bacteria y como bacteria podríamos erradicarla, entre comillas, pues el tratamiento para el Helicobacter pylori tiene muchas connotaciones que derivan obviamente de la variabilidad genética de los genes y subtipos del Helicobacter pylori por regiones, ¿no? Tanto es así que obviamente ya vamos a hablar adelante, que mucho más adelante que el tratamiento del Helicobacter pylori va a diferenciarse mucho entre países y regiones, obviamente. ¿Cómo diagnostico el Helicobacter pylori? Pues básicamente el Helicobacter pylori lo diagnostico por varios métodos, ¿no? Ustedes pueden ver acá una prueba de test de ureasa, puede ser por histología o puede ser por cultivo, reacción de polimerasa, ¿no? Estas son las que más especificidad tiene y las que menos especificidad tiene, obviamente, es el antígeno fecal en heces y la serología. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Pues de la histología, es decir, una endoscopía y tomar biopsias, va a estar entre el 90 y 93% de sensibilidad y casi el 100% de especificidad. Eh, Obviamente que el método del test con aliento, ¿no? Con el test de ureasa estará entre el 85 y 95% y especificidad 95 al 100%. El cultivo, la sensibilidad del 70 al 90% y la especificidad al 100%. También es bueno, pero obviamente que es difícil, obviamente, realmente cultivarlo. Y la prueba molecular, que no la disponemos en todo, también tiene un rango bastante aceptable, ¿no? De ahí hay dos pruebas que sí quiero relatar, pues que obviamente tienen que ver con la serología. Aquí son bastante bondadosos en darle el 76-84% de sensibilidad, pero en muchos estudios previos la sensibilidad es del 30 o 40% como tal, ¿ya? Lo que hace que la serología no sea un método diagnóstico como tal, ¿no? Muchos laboratorios todavía tienen serologías de Helicobacter pylori y realmente nosotros no lo utilizamos. A diferencia el antígeno en ese, que obviamente que sí que aguarda un poco más de sensibilidad, especificidad y que podría adaptarse a nuestro medio, ¿no? Porque también es muy importante saber costos, ¿no? Ustedes probablemente están en un primer nivel de atención, una gran parte, y realmente la diferencia entre realizar un procedimiento endoscópico que toma biopsia, el costo es mucho más alto que realizar un antígeno fecal que está mucho más al alcance probablemente, ¿no? Eso es nuestro medio, ¿no? Yo siempre he dicho que las guías nos pueden determinar ciertos rangos, o sea, tú le puedes pedir al paciente que lo mejor sea endoscopía y test de aliento, pero la realidad en nuestro país probablemente sea otra, ¿no? Y hay que tratar de adaptarnos. No estoy tratando de decir que vayamos en contra de, pero tú te ves a un paciente al frente y no tendrá para realizarse una prueba, ¿no? Pero hay que tratar de elegir la que probablemente sea útil y dependiendo también obviamente del paciente, ¿no? Si hay pacientes que realmente ameritan alguna otra prueba mucho más específica como una endoscopía, pues obviamente lo que vamos a tratar de hacer es solicitar lo mejor para el paciente dependiendo del paciente individualizando cada caso, ¿no? Obviamente, ¿no? Como vemos nosotros endoscópicamente en un Helicobacter pylori, tal vez alguna vez, no sé si ustedes se han preguntado, si yo cuando hago una endoscopía tengo una sospecha de Helicobacter pylori, pues sí, obviamente que hay esta imagen que ustedes ven aquí, que son como nódulos o nodularidad, nosotros le llamamos nodularidad, y un patrón de parche con eritema, es más o menos 90% probabilidad endoscópica que tengas Helicobacter pylori, ¿no? Es decir, que yo endoscópicamente sí que puedo sospechar que el paciente tenga Helicobacter pylori como tal, ¿no? Por ciertos rasgos como tal, ¿no? Puntillado en el fondo, eritema de cuerpo y un parcheado, la nodularidad de antro, que es más bien una reacción folicular linfoidea por la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? ¿Por qué es importante erradicar el Helicobacter pylori? Pues bueno, básicamente es muy importante porque esta es la secuencia, ¿no? Que es una cascada de correa en la cual sabemos que todo agente agresor puede ocasionar un cuadro de gastritis aguda y que este pasa a ser gastritis crónica, ¿no? Y que obviamente que ese agente agudo va a ser el Helicobacter pylori como tal y que después de esta gastritis crónica va a predominar, ¿no? La posibilidad de una atrofia gástrica, luego pasará a una metaplasia que podrá ser completa o incompleta,
y obviamente que pasará a displasia, ¿ya? Y la posibilidad de cáncer gástrico, ¿no? Es una cadena consecuente que no se va a dar en todos los pacientes, va a depender del genotipo del Helicobacter pylori que te dé, de la predisposición genética del individuo también, es decir, factores de susceptibilidad para que el paciente desarrolle cáncer gástrico, ¿no? Y a la par, obviamente, también existen otros factores de riesgo que por esta otra vía, la vía antral, se formen úlceras o la vía atrófica multifocal también se formen úlceras como tal, ¿no? Pero básicamente esta es la cadena por la cual el paciente puede desarrollar cáncer gástrico y este es importante porque si yo tengo un Helicobacter pylori diagnosticado, probablemente tendré que erradicarlo por esta particularidad muy importante, ¿no? Indicaciones de tratamiento, pues son muchas. Ustedes pueden tener, es un paciente que tiene una úlcera péptica, Helicobacter pylori linfoma gástrico, atrofia gástrica, después la resección de un cáncer gástrico, pacientes con familiares de cáncer gástrico como tal, dispepsia, anemia ferropénica como tal. Y obviamente que son pacientes o por el requerimiento del paciente, ¿no? Que son las indicaciones como tal formales para la erradicación del Helicobacter pylori, pero probablemente estas son del 2009, pero si ustedes tienen un Helicobacter pylori y no está como tal, yo sí indicaría obviamente tratamiento por el antecedente del riesgo de cambios crónicos y la posibilidad en algunos casos de cáncer gástrico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento y cómo ha modificado? Pues bueno, ya nos metemos directamente a la parte del tratamiento. Este es un consenso de Matrix 2, que es lo más último, o lo que traté de obviamente buscar, pero es lo que ustedes se pueden dar cuenta en la evolución de lo que pasa y lo que ha pasado con la evolución del tratamiento como tal, ¿no? Vean ustedes como antes se daba todavía en el tratamiento, va a poner aquí el, la posibilidad de dar una terapia con inhibidores no de la bomba de protones, sino con la posibilidad de utilizar ranitidina, que en algún momento era una de las posibilidades que se daba, y obviamente la otra diferencia era el día, ¿no? 7 días. Actualmente ya no damos ni un derivado de ranitidina, de hecho ya está fuera del contexto de como medicamento como tal, y ya ningún esquema de tratamiento está dado por 7 días como tal, ¿no? Actualmente el tratamiento es más complejo de lo que creemos. Este es el Maltris, cómo va evolucionando. El consenso de Maltris en realidad es un consenso mundial. Lo tomamos como referencia, si es verdad, porque es una ciudad eh, de Italia en cual se reúnen, obviamente, y se trata de sacar un consenso general para el Helicobacter pylori, pero la cosa cambia, obviamente, dependiendo de la región, ¿no? Pero des en cuenta el cambio totalmente, o sea, vamos a tener diferentes esquemas de tratamiento que van a depender obviamente de la resistencia al antibiótico, ¿no? Y este es mucho más específico. Hay una gran resistencia a antibióticos como tal reportada desde hace algún tiempo atrás, en la cual de todos los antibióticos que se utiliza, probablemente la claritromicina es la que más resistencia tengamos. De hecho, ya en muchos esquemas ya no, y en algunos países ya no se utiliza. Si usted tiene un estudio epidemiológico en el cual demuestra que la resistencia a la claritromicina está por el 15% del tratamiento de Helicobacter pylori, ya no debe utilizarla y puede utilizar un tratamiento con metronidazol que tiene baja resistencia o obviamente puede utilizar tratamientos duales como tal, ¿no? O sea, cambia mucho el tratamiento dependiendo de la región, dependiendo de la resistencia obviamente al antibiótico. Estas son las terapias que más o menos tenemos actualmente. Esta es la clásica que teníamos, o que todavía se puede dar dependiendo de la resistencia, que es el IVP, claritromicina y amoxicilina por 14 días. Esta terapia todavía la puedo utilizar si yo demuestro, supongamos que en Manta la población todavía es sensible y obviamente que se puede erradicar, lo utilizaría sin ningún problema. Cuádruple con bismuto, que es el IVP, el bismutol, que es en tabletas de 120 miligramos, la tetraciclina y el metronidazol. También un cuádruple sin bismuto, que es el IVP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol por 14 días. Hay una secuencial como tal.
poco utilizada realmente. Hay cuádruples con levofloxacina, por ejemplo, que es IVP, amoxicilina, levo y bismutol por 10 a 14 días, generalmente 14 días. Y terapias nuevas, en teoría nuevas más bien por la frecuencia en la cual, por ejemplo, la amoxicilina, que generalmente es a 1 gramo, se puede dar cada 12 horas, se puede dar ahora 3 veces al día. ¿Ya? Y mezclada obviamente con metronidazol y bismuto, más que todo es por la cinética del metabolismo de la amoxicilina, ¿no? Y en realidad todo esquema que ustedes utilicen, si ustedes se adaptan a cualquiera de los esquemas antes mencionados, ustedes deben demostrar que su esquema es útil, es decir, que es curable. Estamos hablando que es curable cuando de 100 pacientes, 95% de los pacientes erradicaron. ¿Qué sé yo? Yo hice un estudio en Manta, utilizamos sicilina, claritromicina, IVP, y yo demostré que 98% se curaron y solo 2 me hicieron resistencia. Entonces, estoy alcanzando una tasa de curación por encima del 95%, ¿no? ¿Ya? Y es aceptable hasta un 90-94%, pero ya por debajo del 90% se considera como un esquema inaceptable, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Por qué existen tantos esquemas de tratamiento? Ustedes van a entrar y pueden revisar, doctor, yo vi este esquema, es diferente al que usted me expone, y va a ver, tenemos que ir a verificar de qué guía hay, porque hay una guía japonesa, coreana, una revisión colombiana, un consenso de Maastricht, el consenso coreano, el consenso español, va por el sexto consenso, me parece. Entonces, cada uno tiene un esquema diferente probablemente como tal, ¿no? Y deben recordar también la resistencia de estos consensos, ¿no? O consensos nacionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que, va a poner un ejemplo, la levofloxacina es diferente en Colombia la resistencia que en Europa, un ejemplo, ¿no? Así van viendo ustedes las tasas de diferencia entre resistencia entre países y regiones de un mismo país, ¿no? Volvemos a la parte de la resistencia. Realmente la tasa de resistencia más es a la claritromicina, el 15 al 67%, para la levo el 19 al 30% y para el metronidazol del 30 al 65%. Por el contrario, las tasas bajas para resistencia fue amoxicilina y tetraciclina menos del 5% con un rango del 1 al 2%. De aquí ya puedo sacar una conclusión que si ya un paciente me hizo resistencia a los antibióticos que están en rojo, yo ya no le tengo que utilizar en un segundo esquema. Y en cambio, si un paciente me hace resistencia a un esquema, podría volver a utilizar amoxicilina y tetraciclina porque son las que más baja resistencia me dan, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente que ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, este esquema que es el Pilera que utilizan en España, que es el Metro, Tetra, IBP y Bismutol. Y aquí hay diferentes autores con diferentes, obviamente, tasas de erradicaciones. Por ejemplo, en Angulo Fernández, el 78% es muy baja realmente, o el del Alcedo en 2020 también el 78% muy baja. Y obviamente que son dentro de regiones, y tanto así que hay algunas conferencias como el quinto consenso del español que habla de que a veces hay regiones que tienen un esquema totalmente diferente al que se utilizará en otra comunidad de España, ¿no? La Comunidad de Madrid tendrá un esquema, con la Comunidad de Valencia otro esquema, ¿no? Para que ustedes se den cuenta cómo variabilidad hay entre regiones de un mismo país, ¿no? Y obviamente que estos son los antibióticos que se han investigado como el Helicobacter pylori, levofloxacina, para el tratamiento del Helicobacter pylori, perdón, levofloxacina, tetraciclina, metronidazol, claritro, amoxicilina, como tal, ¿no? Este es un estudio realmente de los pocos que hay en el país, en los cuales nos muestran las resistencias que también son altas, pero tienen que recordar una situación, ¿no? Que puede que tengan levofloxacina 54% resistencia, pero obviamente que esto tiene que ser medido en combinación, ¿no? No como uno solo, ¿no? Y aquí hay un esquema para que se vean esquemas totalmente diferentes de acuerdo a la resistencia a claritro, metro, levo, amoxio, tetraciclina, en la cual cada región podrá demostrar más o menos su resistencia a la utilidad del determinado antibiótico para su región, ¿no? ¿Cuál es la evolución en los días del tratamiento? Pues se demostró que la tasa de erradicación está mayor por encima cuando se dan 14 días que en comparación a 7 días. Ya nadie debe dar tratamiento de 7 días como tal, creo que eso está súper que claro. Y obviamente la característica de porque hay diferencias
entre regiones es bien particular para que ustedes se den cuenta, porque a veces nos quedamos con este, me queda la duda obviamente que por qué si yo doy tratamiento de Helicobacter pylori aquí en Manta, el esquema con levofloxacina es mejor y en cambio en Puerto Viejo el esquema con levofloxacina es peor. Obviamente usted puede que sea un poquito chocante esta información, pero realmente vean este bonito realmente revisión del 2017 por James y por Hoops, en la cual hay una población bien particular en Malasia que se nutre del sudeste de India, del sudeste de China y la propia población de Malasia. Entonces, ¿qué pasa? Que en Malasia da un esquema de tratamiento y comenzaron a darse cuenta, ¿no? Que la respuesta era diferente. Entonces comenzaron a darse cuenta por qué la respuesta era diferente. Y la respuesta era diferente porque probablemente este esquema era en India, el esquema con azul para China no servía, tampoco para Malasia, pero en cambio para la población india como tal sí servía. ¿Qué trato de decir? Que la genética del paciente influye muchísimo también dentro del tratamiento de erradicación, ¿no? Y obviamente se habla de este trío, obviamente de India, China y Malasia, como hay la variación en la genética del Helicobacter pylori y la susceptibilidad de cada huésped que lo hace obviamente diferente para tratarlo como tal, ¿no? Terapias guiadas a futuro por susceptibilidad sería muy importante, es decir, saber qué población supongamos que aquí supiésemos que la población indígena tiene una susceptibilidad diferente a la población mestiza, sería súper importante, o realizarlas por cultivos como lo hacen normalmente en resto de infecciones, pero es bastante complicado, o terapias dirigidas por reacción de cadena polimerasa, en la cual me determina que yo sé que el paciente como tal va a tener una resistencia a la levofloxacina, evito darle levofloxacina como tal, ¿no? Y me puede mapear más o menos qué resistencia, ¿no? Pero obviamente que eso es una posibilidad a futuro para que podamos verla, ¿no? Porque existe obviamente resistencia del Helicobacter pylori en el tratamiento, el fracaso. Habitualmente el fracaso a veces no se da por todos los antes mencionados, sino más bien por cuestiones del día a día. Y una cuestión del día a día es que a veces nos olvidamos de dar el IVP antes del desayuno, dependiendo de qué IVP va a utilizar, porque solo hay una marca que se puede mezclar con la comida y no pasa absolutamente nada. O el paciente no entiende el tratamiento y no lo cumple como es, abandona el tratamiento. Es decir, que todas estas cosas que obviamente que tienen que ver con cosas tan cotidianas hacen que fracase el tratamiento y no por la resistencia, sino que al final del día el paciente regresa a la consulta y ustedes van a darse cuenta que no cumple todo el esquema de tratamiento. Y obviamente que estas cosas que son tan pequeñitas hacen obviamente y marcan la diferencia en la posibilidad de evitar la resistencia, ¿no? Y bueno, obviamente que es muy importante que esto sí se cumpla. Y creo que ya estamos terminando, que es obviamente que si yo tengo un paciente tratado de Helicobacter pylori, tengo que confirmar, no tengo que asumir que ya le di el tratamiento y ya se curó, tengo que confirmar. Y la forma de confirmar es un test de aliento, que es lo ideal, obviamente, pero una prueba está un poco cara realmente para nuestro medio. Y lo que tenemos es el antígeno fecal. Es una prueba, digamos, que puede rendir, que la hemos adaptado, que realmente puede dar sus buenos resultados, pero obviamente toda prueba sería, lo ideal sería el test de aliento, ¿no? En resumen, hay que optimizar el tratamiento, se puede dosificar inclusive amoxicilina 500 cada 6 horas o 1 gramo, 800 cada 3 veces al día. Subir la dosis de IVP, si antes das 20 miligramos cada 12 horas, debes dar 40 cada 12 horas. El bismuto es muy bueno para las terapias triples y la duración debe ser de 14 días, pero en resumen deberíamos tener estudios epidemiológicos de resistencia al Helicobacter pylori para dar un tratamiento adecuado a nuestra población. Estas serían las conclusiones que más o menos las he comentado durante la exposición y estoy obviamente a sus preguntas o inquietudes que tengan en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Anchundia. Esperemos esta charla haya sido del placer de los participantes.
Si tienen alguna pregunta, pues ahora es el momento. Estamos en la parte de preguntas, compañero. Buenas noches. Y buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les Buenas saluda el noches. doctor Rodríguez, médico general del Centro Médico Río Manta. Muy interesante su charla y a la vez lo felicito porque obviamente interpretó detalle a detalle cómo es el manejo. Y ahora más es de mucho aprendizaje saberlo cómo es que en sí se debe tratar. Yo tengo una pregunta que hacerle y a la vez que me corrobore si es que lo he manejado de una manera no adecuada acerca de la erradicación del Helicobacter pylori. Ya en algunos pacientitos, yo he iniciado con un IVP manejado con antibióticos, con levo, con claritro, con amoxi y bimutol. Asimismo, por 14 días, creo que hay un tiempo determinado de espera para poder realizar nuevamente el estudio y verificar si ya se erradicó la bacteria. Yo por lo general dejo que pase unos 10 días para poder hacerle nuevamente el estudio y verificar si ya combatió la infección. Pero en tal caso, llega nuevamente con la orden, el estudio, pues positivo. Entonces, me causa, y a pesar de que ya el paciente ha mejorado con la sintomatología, ya, y bueno, y el estilo de vida ha cambiado bastante, pero igual sigue reportando en una y en dos veces el reporte nuevamente positivo. Entonces quería verificar si hay un tiempo determinado en sí de espera para que ya esto salga negativo o hay que corroborar el tratamiento. Ya. Bueno, yo sí quería hacer una acotación. O sea, yo he tratado de pasar mucho los esquemas súper rápidos, pero probablemente muchos de ustedes estén acostumbrados que probablemente los esquemas generales eran dos antibióticos y un IVP a doble dosis, añadiendo no bismutol. Realmente yo no les traigo a ustedes verificar para mí este es el esquema. Yo podría utilizar, como usted dice, doctor, levo, amoxi, IVP y bismutol, o podría utilizar metro, tetraciclina, IVP, bismutol, o yo podría utilizar amoxiclaritol, IVP y bismutol. O sea, cualquier esquema en el cual usted tenga el conocimiento y a usted le funcione. Por eso ustedes deben saber hasta más o menos cuántos pacientes tratan y deben saber, bueno, este paciente, mi esquema va súper que bien como tal. Entonces, la primera pauta es que usted conozca su tratamiento y si le funciona, perfecto, hasta que tengamos obviamente estudios epidemiológicos provinciales para tratar de saber, provinciales diría yo, para tratar de saber qué esquema sería más adecuado para nuestra población como tal, ¿no? O ustedes puedan hacer dentro de su comunidad más o menos un esquema, ¿no? Una vez terminado el tratamiento como tal, habrá que esperar mínimo 2 semanas sin IVP, sin antibióticos como tal, para que no den lecturas falsas del resultado, o sea, aumentar la confiabilidad, ¿no? Recordar una cosa que entre el 70% por ahí, 75% me puede dar un resultado obviamente que es confiable, pero a veces no cumplimos ese rango como tal, ¿no? Tengo que esperar 2 semanas porque si ustedes lo hacen inmediatamente no me va a dar una prueba 100% confiable. A veces el Helicobacter pylori lo que hace es encriptarse dentro de las glándulas en la parte gástrica y no me va a dar la prueba que yo deseaba. Muchas veces pasa que sale negativo y después de algún tiempo sale más bien positivo. Entonces tienen que dejarse un backup más o menos de 2 semanas y mínimo 2 semanas, ¿no? Como tal, si es 3, 4 semanas, perfecto, ¿no? De hecho, hasta para el test de aliento te marcan que deberías de esperar casi 3 a 4 semanas para hacerte la prueba. Lo ideal, en un mundo ideal, sería realizar un test de aliento que tiene mucha más sensibilidad y especificidad, pero va a meterme en su población, doctor, y usted le manda a hacer Oh, un test de aliento y está costando más de 120, claro, 120 y algo de dólares. Como tal, no tengo el número exacto, pero está más o menos ese rango versus una prueba de Helicobacter pylori en heces como tal, ¿no? Entonces, sí creería como tal de que si sale negativo, a diferencia del otro rango, me esperaría y verificarlo como tal si realmente es negativo. Ese es el problema, que a veces vuelven como tal, la gente dice,
reactivó, me contagié de nuevo, pero en realidad es una reactivación. En caso de salir positivo, usted respetó todo el rango, me planteo la posibilidad de dar un nuevo esquema o verificar si ese paciente ya ha pasado mucho tiempo con un proceso inflamatorio crónico. Es no solo verificar, o sea, de darle tratamiento por dar. Supongamos que usted tiene un paciente por eso hay que individualizar cada caso. Tiene un paciente de 60 años y usted tiene Helicobacter pylori, sale 2, 3 veces y te dale tratamiento. Pero tiene que preguntarse si ese Helicobacter pylori en un paciente de esa edad ya le ocasiona algún cambio del antes mencionado, ¿no? Tendrá una metaplasia, tendrá una displasia, tendrá un alto riesgo de que a futuro desarrolle cáncer gástrico. Entonces, obviamente que el estudio endoscópico ayudaría muchísimo, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Gracias, muchas No, de gracias nada. por su respuesta, sí. Buenas ¿Algún- noches, doctor. Ah, ya. Le Buenas saluda, noches. saluda el doctor Manrique del Centro de Salud de Tosagua. Una pregunta, cuando yo tengo un paciente que con el Helicobacter pylori positivo, he dado tratamiento, después de las 4 semanas de haber tenido tratamiento, realizo nuevamente la prueba de antígeno fecal, que es lo que tenemos a la mano en los cantones, y la prueba sale negativa, pero el paciente continúa con los síntomas como dispepsia, ardor, molestias. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso, doctor? Ya, muy buena pregunta. O sea, ustedes se dan cuenta que hay un 20% de pacientes que producen síntomas y el 80% son asintomáticos. Son dos situaciones como tal. Uno, o sea, si de verdad el Helicobacter pylori es negativo, como me pudiste haber escuchado, la prueba del antígeno fecal no es 100% confiable como tal, pero es lo que tenemos. Y yo sí hago hincapié que no utilicen antígeno en sangre, que eso no, realmente no sirve. Pero lo que tenemos, obviamente, nosotros utilizamos también antígeno fecal. Pero si el paciente está con síntomas, puede pasar dos posibilidades. Una, no erradicó y esa prueba es negativa, es falsa. Y dos, probablemente los síntomas no estén relacionados con el Helicobacter pylori. Muchos de los pacientes que llegan a consulta realmente no tienen un cuadro ocasionado por el Helicobacter pylori. Tendrán una dispepsia funcional, tendrán que se divide en dos síndromes, que es síndrome yéndona postprandial o el síndrome del dolor en epigastrio. Y obviamente que tienen que usted plantearse la posibilidad, bueno, este paciente el Helicobacter pylori no le ocasiona una molestia, hay algo más. Y dentro del cuadro funcional, que es una especie funcional, hay que verificar el entorno, si hay algún desencadenante, ansiedad, estrés, que obviamente que están relacionados con cuadros de cuadros funcionales como tal. Entonces yo me plantearía esas dos posibilidades, obviamente, diagnósticas, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna De otra hecho, o pregunta? sea, de hecho, de eso a mí me ha pasado mucho, o sea, que a mí me ha pasado que acá como estamos medio hospitalarios, viene el paciente y está con síntomas digestivos. Y hacemos endoscopía, tomamos biopsia y yo determino gastritis crónica con actividad neutrofílica, Helicobacter pylori, una cruz o dos cruces, ¿no? Damos tratamiento, confirmamos, reconfirmamos y el paciente sigue con molestia. Entonces descartamos, obviamente, si el paciente está con algún problema relacionado a algún problema cotidiano de su vida y qué es lo que le está ocasionando los síntomas a él. A mí me ha pasado, ¿no? Como tal. Tampoco digo que no, pero a veces nos ha pasado que a veces una gastropatía por AINES y hay otros factores no relacionados directamente como el Helicobacter pylori. Doctor, lo que pasa es que tal vez a mí algunos cometemos ese error, es que comenzamos a dar IBP crónicamente. Entonces ya asumimos que está resuelto el cuadro de H. pylori y el paciente continúa con síntomas y damos omeprazol por larga data. No sé si sea conveniente. Yo me quedaría más bien con la intención, obviamente, de que ustedes traten de individualizar el paciente, de reconocer con qué paciente están al frente y obviamente de dar más bien IBP intermitente, ¿no? Yo antes justo en la consulta estaba con un estudiante de medicina, bueno, un interno.
Y me hace esa misma pregunta, ¿no? Que otro médico le había dicho que tomar mucho IVP le ocasiona demencia, fracturas. Realmente que también es un tema bastante controversial porque los estudios te dicen que tú tienes que... Esos estudios son un poco sucios porque son en población muy envejecida, entonces mucho cuidado también con tener ese preconcepto de que obviamente dar IVP es largo como tal. De hecho, ustedes van a leer estudios, son pacientes que han tomado muchísimos años, ¿no? Y es una población mm, envejecida, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, si no es más así, pues damos por culminada la charla del día de hoy. En nuestras redes sociales y en nuestros contactos estaremos avisando de las próximas charlas. Agradecemos enormemente al doctor José Luis Anchundi, un gran amigo, un gran colega también, mantense, manavita. Y pues bueno, invitarles nuevamente a las próximas charlas, pues le estaremos comunicando para, como les dije, el beneficio de vuestros pacientes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.